Hola, viajeros del conocimiento y la curiosidad. Bienvenidos al canal El Michinauta, donde exploramos lo más fascinante del universo, desde tecnología futurista, misterios históricos y avances científicos, hasta las historias de personas que están cambiando el mundo. Aquí no solo encontrarás datos interesantes, sino también inspiración para mirar el mundo con otros ojos. Así que prepárate para un viaje lleno de descubrimientos, diversión y aprendizaje. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna aventura. Los secretos más oscuros de los presidentes de Estados Unidos. La presidencia de los Estados Unidos es una de las posiciones más poderosas del mundo. A lo largo de la historia, los presidentes han tomado decisiones que han alterado el curso de la humanidad, han forjado alianzas estratégicas y, en algunos casos, han ocultado hechos que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia. Los presidentes no solo están rodeados de un poder monumental, sino también de una red de secretos, conspiraciones y decisiones que nunca ven la luz pública. A lo largo de los años, los presidentes de Estados Unidos han mantenido oscuros los detalles de sus decisiones, intereses personales, alianzas secretas y, en muchos casos, sus propios defectos humanos. A través de conspiraciones, escándalos políticos y decisiones que alteraron el rumbo de la historia, desentrañaremos lo que muchos desearían seguir ocultando. Capítulo 1. Los primeros secretos, George Washington y los inicios del poder presidencial. Uno de los primeros secretos oscuros de la presidencia se encuentra en los días de George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos. Aunque es venerado como el padre fundador de la nación, Washington también fue un hombre que, en ocasiones, utilizó el poder de la presidencia para su propio beneficio. Una de las áreas más controvertidas de su presidencia fue su relación con el uso de los fondos públicos. Se sabe que durante sus años en la Casa Blanca, Washington tenía acceso a grandes sumas de dinero provenientes del Tesoro de los Estados Unidos. A lo largo de su mandato, hubo rumores de que utilizó estos fondos para cubrir ciertos gastos personales y de su familia. Aunque nunca se ha demostrado una malversación directa, el hecho de que Washington tuviera un control absoluto sobre las finanzas federales en sus primeros años de gobierno ha dado lugar a muchas preguntas sin respuesta. En 1799, George Washington murió a la edad de 67 años, y su muerte, aunque en su mayoría atribuida a una infección en la garganta, ha sido objeto de especulación a lo largo de los siglos. Algunos historiadores sostienen que Washington pudo haber sido envenenado por aquellos que no compartían su visión política o por sus enemigos personales, quienes vieron su figura como una amenaza para sus propios intereses. Los relatos contemporáneos sugieren que su muerte fue rápida y extremadamente dolorosa, pero también se dice que sus últimos días estuvieron marcados por extraños síntomas que no se ajustaban completamente a una simple infección bacteriana. Las teorías más oscuras sugieren que su fallecimiento podría haber sido el resultado de una maniobra encubierta para eliminar a un hombre tan poderoso. Otro aspecto oscuro de la presidencia de Washington fue su relación con la esclavitud. Washington, al igual que muchos de sus contemporáneos, fue dueño de esclavos. Aunque en sus últimos años expresó una creciente aversión hacia la esclavitud, especialmente por las tensiones que generaba en su política interna, nunca liberó a todos sus esclavos durante su vida. De hecho, muchos de sus esclavos fueron mantenidos en sus plantaciones de Mount Vernon, incluso después de que la nación comenzara a debatir la moralidad de la esclavitud. Este aspecto de la vida de Washington fue cuidadosamente ocultado por su círculo más cercano y por sus seguidores, quienes querían presentar una imagen más pura de su legado. La contradicción de un líder que luchaba por la libertad mientras poseía seres humanos no se discutió abiertamente en su época. Capítulo 2. Thomas Jefferson y la hipocresía de la libertad. Thomas Jefferson es otro presidente cuya vida estuvo marcada por contradicciones y secretos. Si bien es conocido por ser el autor principal de la Declaración de Independencia, que abogaba por la libertad y la igualdad, Jefferson fue también uno de los mayores defensores de la esclavitud en su época. A lo largo de su vida, Jefferson fue dueño de más de 600 esclavos, muchos de los cuales trabajaban en su plantación en Monticello. Aunque Jefferson se mostró como un firme defensor de los derechos humanos, sus escritos y discursos reflejaron una profunda contradicción, pues defendía la esclavitud como un mal necesario para mantener la economía de la nueva nación. Su postura respecto a los derechos de los esclavos y su reticencia a liberarlos ha sido objeto de mucha crítica a lo largo de los años. Uno de los secretos más oscuros de Jefferson fue su relación con Sally Hemings, una mujer esclava de su plantación en Monticello. Durante años, se rumoreaba que Jefferson tenía una relación íntima con Hemings, una mujer de ascendencia africana. En 1998, se confirmaron estos rumores cuando pruebas de ADN demostraron que Jefferson era el padre de varios hijos de Sally Hemings. La relación entre Jefferson y Hemings fue vista por muchos como una violación de los principios que él mismo defendía,
y la forma en que él utilizó su poder como propietario de esclavos para mantener esa relación secreta revela la oscura realidad de las políticas de Jefferson hacia la esclavitud y los derechos de las mujeres. Otra de las decisiones que se ha rodeado de misterio fue la compra de Luisiana en 1803. Aunque este tratado fue presentado como una jugada maestra para asegurar el futuro del país, existen teorías que sugieren que Jefferson actuó de forma algo sospechosa para asegurar la compra a toda costa. Algunos historiadores sugieren que la compra de Luisiana fue impulsada por intereses personales, incluidos los de su familia y amigos cercanos, quienes tenían una gran inversión en tierras occidentales y querían expandir sus propiedades. Capítulo 3. Andrew Jackson y la violencia de la democracia. Andrew Jackson, séptimo presidente de los Estados Unidos, es recordado principalmente por su política de traslado forzoso de los nativos americanos, conocida como los Senderos de Lágrimas. Durante su presidencia, miles de nativos americanos fueron obligados a abandonar sus tierras en el este de los Estados Unidos y caminar hacia territorios en el oeste, en condiciones extremas que causaron la muerte de miles de personas. Este acto, que algunos consideran uno de los más oscuros de la historia de fue justificado por Jackson como una medida para civilizar a los pueblos nativos. Sin embargo, muchos lo ven como una violación flagrante de los derechos humanos, impulsada por la codicia de expandir las tierras para la agricultura y la explotación económica. Capítulo 4. Abraham Lincoln y la Guerra Civil. Abraham Lincoln es uno de los presidentes más admirados de la historia de Estados Unidos, pero también estuvo rodeado de misterios y teorías de conspiración. El conflicto entre la Unión y la Confederación durante la Guerra Civil fue, según algunos, impulsado por intereses ocultos que Lincoln no podía controlar. Una de las teorías más intrigantes sugiere que Lincoln no solo luchaba por la abolición de la esclavitud, sino también para evitar que los estados del sur obtuvieran poder económico y político a través del comercio de algodón, que había creado una relación secreta con los banqueros británicos y franceses. Algunas voces afirman que las élites financieras internacionales tuvieron un papel clave en la decisión de mantener la guerra en lugar de buscar una paz temprana. La muerte de Lincoln ha sido objeto de muchas especulaciones y teorías de conspiración. Mientras que la versión oficial sostiene que fue asesinado por John Wilkes Booth en un acto de venganza, algunas teorías apuntan a que su asesinato fue parte de un complot más grande orquestado por facciones dentro del gobierno que querían cambiar el rumbo de la reconstrucción tras la Guerra Civil. Algunos incluso sugieren que Lincoln fue víctima de un complot dentro de su propio gabinete, ya que sus políticas de reconciliación con el sur no eran bien recibidas por todos. Lincoln rodeó su presidencia de un gabinete diverso, compuesto de hombres con diferentes ideologías y agendas políticas. Sin embargo, algunos de estos hombres estaban involucrados en actividades secretas que el presidente no aprobaba. Durante su presidencia, hubo rumores sobre sobornos, corrupción y complots dentro del gobierno federal, y se dice que Lincoln tenía conocimiento de estos secretos, pero se vio obligado a mantenerlos bajo control para evitar desestabilizar aún más la nación. Capítulo 5. John F. Kennedy y los secretos del Camelot. Las conexiones con la mafia. John F. Kennedy, quien encabezó el gobierno de los Estados Unidos. Durante la década de 1960, es uno de los presidentes más misteriosos y admirados en la historia moderna. Su administración, conocida como Camelot, estuvo marcada por un halo de glamour, pero también por secretos oscuros. En particular, una de las teorías más fascinantes es la conexión de los Kennedy con la mafia. Se ha sugerido que el padre de Kennedy, Joseph P. Kennedy, tenía vínculos con figuras del crimen organizado, y que su hijo, John F. Kennedy, pudo haber sido respaldado secretamente por la mafia para asegurar su victoria electoral en 1960. Además, algunos creen que Kennedy, en sus primeros años como presidente, continuó esta relación con el crimen organizado para obtener apoyo en sus políticas. Sin embargo, una vez en el poder, Kennedy habría intentado distanciarse de la mafia, lo que podría haber contribuido a la creciente animosidad entre él y ciertos miembros del crimen organizado, quienes podrían haber tenido motivos para desear su eliminación. El asesinato de JFK en 1963 sigue siendo uno de los eventos más debatidos de la historia de Estados Unidos. Aunque la versión oficial sostiene que Lee Harvey Oswald fue el único responsable, existen múltiples teorías de conspiración que sugieren que la muerte de Kennedy fue producto de una operación encubierta llevada a cabo por diversas facciones dentro del gobierno, la mafia, o incluso por intereses de corporaciones. Se ha argumentado que el presidente fue asesinado porque representaba una amenaza para las élites del poder, quienes veían sus políticas de desescalada con Cuba, su enfoque en los derechos civiles y su independencia en la política exterior como un obstáculo para sus intereses. Durante su presidencia, Kennedy y su hermano, Robert Kennedy, también fueron muy estratégicos con la manipulación de los medios de comunicación. Se dice que la familia Kennedy tenía un control considerable sobre la prensa,
utilizando los medios para promover su imagen pública mientras ocultaban aspectos más oscuros de sus vidas privadas. Su relación con los medios no solo fue una cuestión de imagen, sino también una herramienta para manejar secretos que, de haber sido revelados, habrían podido destruir su reputación. Capítulo 6. Richard Nixon y el escándalo de Watergate. El escándalo de Watergate, que llevó a la renuncia de Richard Nixon en 1974, es uno de los capítulos más sombríos en la historia de la política estadounidense. Sin embargo, el escándalo no solo se limitó a un caso de espionaje ilegal contra sus opositores políticos. A medida que se desvelaban detalles, surgieron teorías sobre un sistema mucho más grande de vigilancia y manipulación que Nixon utilizó para mantenerse en el poder. A lo largo de su presidencia, se cree que Nixon autorizó una red de espionaje no solo para espiar a los demócratas, sino también para obtener información comprometedora sobre líderes políticos de ambos partidos. El encubrimiento de estas actividades llevó a la caída de Nixon, pero la magnitud de los abusos de poder parece haber sido mucho mayor de lo que inicialmente se pensó. Se sospecha que los archivos relacionados con el caso fueron destruidos o escondidos para proteger a otros altos funcionarios del gobierno involucrados en las actividades ilícitas. La renuncia de Nixon es otro de los misterios. Aunque la presión pública y política fue un factor clave en su decisión de dimitir, se rumorea que Nixon fue forzado a dejar la Casa Blanca debido a secretos mucho más oscuros que aún no se han revelado por completo. Algunos sostienen que Nixon poseía información delicada sobre otros líderes políticos, tanto dentro como fuera de su administración, que podrían haber sido perjudiciales si se hiciera pública. Capítulo 7. Bill Clinton y los escándalos sexuales. Uno de los mayores secretos oscuros de Bill Clinton fue su relación con la becaria de la Casa Blanca, Mónica Lewinsky, que desató un escándalo de proporciones épicas en la política estadounidense. La historia de la relación entre Clinton y Lewinsky, aunque ampliamente cubierta por los medios, está plagada de detalles oscuros y manipulaciones políticas. Clinton, al principio, negó rotundamente la relación, pero las pruebas finalmente salieron a la luz, lo que llevó a su juicio político en 1998. Lo que muchos no saben es que, según algunas fuentes, la relación entre Clinton y Lewinsky fue utilizada como una distracción de otros secretos aún más oscuros. El juicio político no solo fue un escándalo, sino que podría haber sido parte de una maniobra de poder entre facciones dentro del Partido Demócrata que querían reemplazar a Clinton. Clinton ha sido vinculado a figuras como Jeffrey Epstein, el magnate financieramente conectado con el tráfico sexual de menores, lo que añadió otra capa de misterio a su legado. Aunque no se ha demostrado ninguna implicación directa de Clinton con Epstein, las conexiones entre él, su esposa Hillary y figuras de la élite han dejado muchas preguntas sin respuesta. Las teorías de conspiración sobre el lobby Clinton sugieren que esta red secreta de relaciones y actividades encubiertas puede haber sido más influyente de lo que muchos han admitido. Capítulo 8. Los secretos modernos, de George W. Bush a Joe Biden. George W. Bush y el 11 de septiembre. Las teorías sobre el 11 de septiembre y la posible implicación del gobierno estadounidense en los ataques son algunas de las más debatidas. A pesar de las pruebas que indican la responsabilidad de Al-Qaeda, algunas teorías sugieren que el ataque fue en parte permitido por el gobierno para justificar la invasión de Irak y Afganistán, como parte de una estrategia para asegurar el control de recursos clave en el Medio Oriente. Barack Obama y la guerra secreta en Siria. Obama ha sido objeto de críticas por su intervención en Siria, y algunos creen que sus decisiones estuvieron impulsadas por intereses ocultos, incluida la manipulación de actores externos para debilitar gobiernos no alineados con los intereses de Donald Trump y las conspiraciones globales. El mandato de Trump estuvo lleno de teorías de conspiración, desde su relación con Rusia hasta las acusaciones de fraude electoral. Las disputas políticas internas, la polarización social y su relación con figuras extremistas crearon un caldo de cultivo para múltiples teorías que siguen siendo debatidas. Joe Biden y el juego de poder. Biden, aunque aún en funciones, ya ha sido envuelto en teorías sobre la influencia de su familia en la política y sus vínculos con gobiernos extranjeros. Las alegaciones sobre su hijo, Hunter Biden, y la corrupción potencial han marcado la administración, junto con las decisiones secretas detrás de la administración de la pandemia y sus políticas exteriores. La presidencia de Estados Unidos no solo está marcada por logros y reformas, sino también por oscuros secretos, conspiraciones y decisiones políticas tomadas en la oscuridad. Estos misterios han formado y continuarán formando la historia del país. Mientras tanto, el poder sigue siendo un juego de sombras, con secretos que esperan ser desvelados por las generaciones futuras. Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para más historias misteriosas. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustó, deja tu like, comenta y comparte con otros exploradores curiosos. Nos vemos en la próxima aventura aquí, en el Michinauta. ¡Hasta pronto!